Pues lo primero yo creo que hay que decir que es un placer estar en un foro que dedica su tiempo plenamente a las inversiones. Es un placer y hay que agradecerlo pues que me hayan invitado y poderles transmitir de alguna manera lo que son nuestras ideas. Saben ustedes que no vamos a acertar siempre, no es nuestro objetivo, pero sí por lo menos yo creo que al menos las tres personas que estamos aquí en la mesa somos tipos que tratamos de dar recomendaciones honestas. Ya les digo, no siempre certeras, y esto hay que señalarlo, pero sí por lo menos que a través del relato que les vamos a contar cada uno sí que saquen algún tipo de idea. El objetivo, como decía Susana, es rematar con algún tipo de recomendación, pues sin ningún tipo de duda. Mi relato, en este caso, pues va a versar, como ustedes ven, pues con un comienzo que nos trae al Bosco y el Jardín de las Delicias, un cuadro que yo creo que ustedes conocen muy bien. Probablemente menos conocido es el hecho de que este es un tríptico que cuando lo cierras tiene una representación de la Tierra, del universo, envuelto en una bola de cristal, que pretende representar la fragilidad, ¿no? El tercer día de la creación, todo en blanco y negro. Lo traigo porque da la sensación de que uno de los grandes tópicos que hay ahora mismo radica en Europa y en la fragilidad con la que de alguna manera es percibido el sistema. Dos grandes luchas. A estos dos señores ustedes les conocen, al señor Draghi, presidente del BCE, hoy en Barcelona, al señor Weidmann, algo menos conocido, el presidente del Bundesbank y de otros bastantes foros. Yo creo que tenemos que tener en cuenta varias cosas. Hay una lucha clara entre las posiciones de estos dos tipos. Yo diría que el señor Draghi es una sorpresa para los europeos, que somos algo más heterodoxos en pensamiento financiero. Es un tipo que ha abordado medidas algo distintas y yo lo traduciría de una forma relativamente sencilla. Básicamente ha comprado tiempo. Él no está para solucionar. Él, con las barras libres, con las que ha puesto encima de la mesa, pues por ejemplo la última subasta, 530.000 millones de euros, de alguna manera ha entrado por la puerta detrás de Angela Merkel y del señor Weidmann, que no le gusta nada este tipo de cosas, y ha comprado tiempo. Es como un ticket durante el cual lo que él dice es que los políticos tienen que hacer cosas. ¿Pierde credibilidad el BCE? Podemos discutirlo, podemos no discutirlo. Parece que de alguna manera es algo que, por lo que le han llamado la atención, existió una carta del señor Weidmann a Draghi, que de alguna manera, incluso si ustedes lo perciben, ha modificado hasta el tono con el que habla el señor Draghi. Ahora nos habla de, bueno, ya no va a comprar deuda, habla más de la austeridad. Es una llamada al orden, es una lucha claramente entre estos dos tipos que yo creo que hay que tener en cuenta. Pero lo que ha hecho el señor Draghi es básicamente, intentámoslo todo de una forma sencilla, es suplir el mal funcionamiento del mercado de financiación de los bancos. Los bancos, como cualquier otro, se tienen que financiar. Y de repente, pues todos estos tipos han entrado en una dinámica en la que no se fía nadie del resto de sus congéneres. Una buena manera de desatascarlo es introducir medidas de naturaleza heterogénea, como la barra libre. ¿Para qué? Solo una idea en esta transparencia. Tienen que distinguir entre lo que es ser solvente y lo que son los problemas de liquidez. La solvencia es algo que se determina en el largo plazo y que se determina o se erosiona o se gana de forma relativamente lenta. La liquidez es como un interruptor de la luz y que además responde a cuestiones que no podemos manejar. Uno de los problemas por los que de alguna manera hay que poner esta barra libre encima de la mesa es porque teníamos un problema no tanto de solvencia, como se suele decir, como de liquidez. De un momento a otro lo que ocurría en los mercados interbancarios, ahí donde los 65 principales bancos se prestan dinero, es que no se dejaban dinero a plazos relativamente cortos. Esto es un problema. La otra gran lucha. Bueno, pues Merkel contra, anteriormente Sarkozy y Hollande. No iban bailando juntos. De hecho, los intereses franceses son muy distintos a los alemanes. Pero no podía separarse de Alemania en la medida en que Alemania, como ha quedado muy claro, es verdaderamente quien lleva el ritmo, la voz cantante. En todo caso, lo que sí ha servido es para que de alguna manera se ponga encima de la mesa un discurso que a mi modo de ver es artificial. No es austeridad contra el crecimiento. ¿Conocen algún político que no apueste por el crecimiento? No lo hay. Lo que pasa es que antes era una cosa que venía dada per se, casi podríamos decir, y ahora es una cuestión que en un mundo que retrocede, que encoge, que en mitad del gran desapalancamiento público y privado, pues no funciona. Y lo que nos encontramos es que, además, viene de la mano de la austeridad. Voy a recurrir a este símil alguna que otra vez en la presentación. ¿Piensa en el Estado como en una familia? No, de forma distinta. Yo no me gasto lo que no tengo. Y si lo hago endeudándome. Y lo que no me puedo es endeudar permanentemente. Y no puedo hacerlo por encima de determinados límites. Ya está. Oye, este año me toca ir de vacaciones 15 días. Toca 10. Pues claro que me duele. Pero es lo que toca. Es un símil un poco de trazo grueso, evidentemente, pero hay que entenderlo de esta manera. Y hay que sentar las bases para que de alguna manera podamos a futuro crecer.
Problema, el ritmo del mercado es de este minuto, el siguiente, el valor liquidativo de ayer. El ritmo de las reformas económicas es de varios años, probablemente. Esto es una cosa que es un problema. Y en todo caso, lo que sí que ha dado como lugar es a políticos que son víctimas de sus propios mantras. ¿Les suena lo de los objetivos de déficit son incondicionales? Si empiezas a decir esto muchas veces, una vez que alguna de las hipótesis de trabajo, como es el crecimiento, desaparece, si tienes que cumplir tu palabra, tienes un problema relativamente severo. Hemos creado hojas de ruta fiscal imposibles, sin que verdaderamente esto suponga casi un frenazo en seco de algunas actividades económicas y que tenga un coste social relativamente elevado. Hay que desarrollar algún tipo de sistema para evitar que esto sea abordado de forma distinta. Y solo lo anecdótico, seguro que han notado el cambio de opinión del Financial Times. Hace 30 días, 35, divertidísimo, uno de los que nos atizan con más saña, con motivos en muchos casos, el señor Wolf, decía, lo que da miedo al mercado no se sabe si es que España no cumpla o que España cumpla. Si no cumple, porque es de poco fiar, y si cumple, porque se le ha ido la mano a la gente en el diseño de las hojas de ruta fiscales. Está claro que estamos en un periodo en el que probablemente haya que hacer algo distinto. Sobre todo algo que tiene que ver con la gobernanza. Super Mario ya nos ha dado algún motivo para pensar que hay que hacer cosas. Y les recuerdo solo algunas de las cosas que han ocurrido durante este tiempo. Grecia rescatada, España tuvo que abordar sus medidas en mayo de 2010, los cortafuegos famosos, Irlanda y Portugal rescatadas a pesar de todo, se vuelven a reunir la gente, segundo rescate de Grecia, finalmente el default, ahora España e Italia a la palestra. A ver, ¿no tienen ustedes la sensación de que estamos en una situación en la que los políticos, para variar, actúan siempre de forma reactiva? La gestión del impulso o por el impulso, esto no funciona bien. Hay que tratar de tener un plan de largo plazo. Seguro que han visto los resultados del Ecofin de ayer. 16 horas de reunión para no llegar a un acuerdo. El señor Osborne pidiendo límites con más flexibilidad para aplicar los temas de capitalización bancaria. La propuesta danesa, no. Ruina. Tenemos un problema de gobernanza, literalmente. Esto es una cuestión que, como resultado de algo que nos pasa factura a todos. Estos son los famosos CDS. En cristiano, miden el nivel de riesgo percibido respecto a que un país pueda dejar de pagar sus compromisos. Los rosas y los amarillos, españoles e italianos. Esto es el año 2005. Es que aquí ni se pensaba en este tipo de cosas, y menos en estadounidense. Estamos, por tanto, en una situación que es complicada. Pero el señalado Portugal, esto puede empeorar un poquito más. ¿Vale? O sea, quiero decir, aún tenemos, digamos, que tiempo y motivación suficiente como para que las cosas mejoren de alguna manera. ¿Qué falta por hacer? Pues como ponemos ahí, lo de la casa sin barrio. Yo creo que, parafraseando al señor Fuentes Quintana en un discurso de hace ya pues casi 20 años, cuando se diseñaba Maastricht, dijo que la Unión Europea nacía con algunas pequeñas carencias que iban a ponerla en riesgo. Y una de las fundamentales es que no había reglas fiscales comunes. No piensen en el mismo impuesto de sociedades, no piensen en el mismo IRPF, es imposible a corto plazo. Pero sí en reglas de aquellas que seguro que les suenan. 60% de máximo de endeudamiento, 3% de déficit, bla, 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 bla. Y resulta que lo que hacemos es diseñarlo sin reglas coercitivas. Dicho de otra forma, sin que nos puedan castigar. Hombre, pues, los primeros incumplidores, Alemania y Francia, 2004, 2005, como decimos siempre, ese día compraron un ticket al infierno, no sabían cuál era el día de vencimiento, el día del viaje, que era hoy. ¿Por qué? Porque invitaron a los demás a incumplir. Hay que diseñar un sistema que tenga reglas coercitivas comunes. Eso ayuda a cumplir. Modificar las reglas del BCE se está oyendo por ahí. Yo no lo haría a mitad de la partida, pierdes toda la credibilidad, no tiene ningún sentido. Y lo que sí que habrá que hacer es tratar de convencer a Alemania para que vea que con la ruptura del euro no gana nada. Las posibilidades del señor Bateman en primera página o las de la señora Merkel tienen que ver mucho con, permítanme, casi con mecanismos de subconsciente. Los alemanes han perdido en el siglo XX 2 veces sus ahorros con motivo de la inflación. Normal que le tengan tanto miedo. Pero la inflación hoy parece que desde luego no debería ser un problema para todos. Mientras tanto, y esto es importante, y cierro con esta transparencia la parte del Bosco, el G20 actúa. Un organismo tan poco transparente a ojos de ustedes como el FSB, el Financial Stability Board, está diseñando las reglas de funcionamiento del mercado a futuro. Nos van a imponer unas reglas mínimas higiénicas que tienen que ver con cuestiones como hay que recapitalizar los bancos. Los bancos muy grandes hay que ponerle coto a sus actividades, no vale que hagan cualquier tipo de cosa. Hay que regular de forma efectiva lo que se denomina shadow banking.
esa banca en la sombra que tantos problemas nos ha generado y que es en parte creadora de la situación en la que estamos. Se acaba la falta de transparencia en el mercado OTC, reglas Volcker y demás. Esto es una cuestión que va a ayudar bastante, y todos vamos a jugar a lo mismo con reglas contables importantes. Esto y otra cosa va a fijar las reglas de juego a futuro, pero Europa todavía tiene bastante por hacer. Sobre España, traigo este cuadro, y no es casual que en la temporada de primavera de Sotheby's se vaya a subastar, no este en concreto, hay 4 versiones, pero sí les invito a que, mientras les cuento 2 cosas, que lean lo que pone ahí. Esto lo escribió el señor Munch, de una vida francamente atormentada, y el grito es angustioso desde el punto de vista de lo que es conceptualmente como cuadro, y atrae a mucha gente simplemente por la fuerza que tiene a la hora de explicar. Si no se han sentido ustedes así viendo un telediario estas últimas semanas, son ustedes pájaros extraños. Y a mí sí me ha ocurrido, ¿vale? España, y voy a empezar con la parte que me interesa, no necesita ser rescatada. No hay nadie que con el número sea capaz de demostrarme lo contrario. Es una posición muy taxativa, lo sé. Lo cual no quiere decir que no tenga por qué ocurrir. Les distingo solvencia o liquidez. España no tiene un problema de solvencia, sí de liquidez. España está mal, pero no en estado terminal. Tiene un problema con el desempleo, con el déficit público, un problema con la deuda excesiva y sobre todo una cuestión que hay que prestarle mucha atención. La hipótesis fundamental con la que esto funciona es el crecimiento. Sin crecimiento, lo que diseñemos es un problema. Por tanto, hay que continuar con las reformas. Pero fíjense, les pongo aquí, 2012 será duro y no hay margen de maniobra. Política monetaria, Weidmann y Draghi. Política de tipo de cambio, no existe y está vinculado al Banco Central Europeo. Política fiscal o de reformas. La de reformas la tienen ahí, la fiscal. Venga, les voy a convertir en políticos. Esto es, imagínense que tienen que elaborar el presupuesto para este año. Y este es el último que conocen ustedes. Es el del año anterior, al que tenemos ahora, y lo que me interesa es que se fijen en la columna que está recuadrada en rojo. Es el porcentaje de gasto, solo del Estado. Ustedes son el presidente electo del gobierno. Y ahora piensen internamente, no respondan. ¿Quieren ustedes tocar las pensiones? Si no las quieren tocar, se acaban de cargar una de las palancas más potentes para poder recortar gasto, el 36%. ¿Quieren ustedes, saltemos las transferencias, vayamos al desempleo, ¿quieren ustedes dejar de pagar a los desempleados ciertas ayudas? Habrá que ponerle orden. ¿Quieren dejar de pagarles? Ah, por cierto, que va subiendo el desempleo este año, o sea que esta partida crece. Bueno, pues ya nos hemos cargado otro 10% más. ¿Los intereses de la deuda? Que no dependen de ustedes. Que lo que tenemos que hacer es demostrar que tenemos que pagar pocos intereses. ¿Otras prestaciones sociales? ¿Quitamos becas? ¿Quitamos ayudas? Bueno, hasta un cierto punto. ¿Y las transferencias a las administraciones públicas? Saben que son función directa de los impuestos. Ahí es donde luego en las autonomías el reto de gasto. Bueno, pues la broma es que ustedes acaban de bloquear un 74% del presupuesto sin poder hacer nada. Si quieren respetar líneas rojas, si quieren... ¿Qué vamos a quitar los coches de los alcaldes? Populismo barato. Permítame que sea así de duro. Esto está muy bien y hay que hacerlo. Pero la grasilla, donde está el margen de maniobra, son las primeras 6 partidas. Vamos a acabar con defensa. Bueno, fantástico. Venga, el I+D militar, 900 millones. Ánimo, que solo nos quedan 39.000. Este es el problema. Entonces, esto lo pongo para que se den cuenta que tenemos un problema de gasto, corrígido, pero sobre todo de ingresos. Y que era inevitable a la vista de esto que hubiera que tocar los impuestos. Y que esto estrangula sin ningún tipo de duda al sistema. ¿De cara a 2013? Subirá el IVA, quizá 2 puntos. Muy difícil no utilizar otras superpalancas sin bordear determinadas líneas rojas. Y sobre todo cuestiones como las que les decía. La deuda. Piensen en la deuda como el resultado de todos los déficits pasados en los que se acumulan. No es bueno pasar determinados niveles de deuda. A partir de determinado nivel de deuda, uno se vuelve insolvente a ojos de terceros. Y eso dinamita una espiral que acaba mal. Una sociedad tiene que tener el estado de bienestar que se puede permitir. Es una cuestión de elegir, no de eliminar el Estado. No me entiendan mal. Si yo digo que hay que ser un talibán del déficit cero o del superávit público, esto no es incompatible con tener un Estado de Derecho o unos niveles sociales de protección relativamente elevados. Pero hay que saber gastar. Algunos tópicos que me gustaría enseñarles. La deuda española. ¿Cuesta
mucho. Las subastas, no se alarmen. Cada subasta que hacemos subastamos el 2% del stock de deuda. La deuda española cuesta el 4%. El problema es que tenemos bastante. Pero cuesta el 4%, ni más ni menos. Y una vez que se emite, está ahí para siempre. Tenemos unos niveles de gastos, como veríamos en la transparencia anteriores, que suponen aproximadamente pues, 30.000 millones de euros. Bueno, va a crecer un poquito, pero no es algo que esté desbordado. De hecho, para medir el déficit, uno suele quitar lo que paga en términos de intereses. Y en ese sentido, España empieza a acercarse a unos niveles algo más razonables. El otro día tuve ocasión de compartir minutos con el número 3 de PIMCO, Asset Management, que es un crack este tipo, este sí es bueno de verdad. Bueno, vamos a ver. Sobre todo está en una casa que lo que dice importa. El señor Bill Gross, el señor Mohamed El-Erian y este tipo están en el comité de inversiones diciendo qué es lo que... ¿Qué dicen de España? Muy escueto. El problema de España es que tiene mucha deuda. No salía de ahí. Y su respuesta a la resolución era, pues hagan un default, o vendan España por partes, o entreguenle parte de su gobierno a Alemania. El principal inversor en bonos del mundo piensa esto de España. Tenemos un problema no tanto con los números, como con la credibilidad, como de alguna manera les querré demostrar. ¿Tenemos mucha deuda? Que sea comparable, por favor. Si hablamos de la deuda pública, todos tenemos más o menos el mismo nivel. Pero a veces a nosotros nos suman la deuda de las administraciones en términos de proveedores. Bueno, súmesela a todos. Ahí tienen el dato, ¿eh? No estamos tan mal en este aspecto. Esta es una de las grandes medidas que tenemos, de alguna manera, para reactivar la economía. La reforma bancaria. Dos ideas. Primero, es necesaria, es la penúltima, y hemos entrado en el juego de hacer reformas cada 6 meses. Van a seguir viendo reales decretos acerca de cómo va la reforma. Cuestiones. No es para reactivar el crédito, ni para que crezca. Al crédito no le toca crecer, como les demostraré luego. El problema de España son los activos inmobiliarios, que se llaman 170.000 millones de euros. Para los que tengan más memoria de ustedes, van a tratar de empaquetarlo en una solución tipo Banesto del año 93. No es lo mismo. Separamos los activos malos, los segregamos no en forma de ficha bancaria y les damos unas reglas un poquito distintas. Esto es una cuestión que es importante. Transparencia ayuda a la credibilidad. ¿Por qué les decía que no toca crecer al crédito? Este es el crédito en España. La línea roja. Borrachera de crédito durante la década del 90 y los 2000, y ahora toca corregir. No toca que crezca, toca que se mueva. La medida que decíamos antes del ICO, los proveedores, esa sí es importante. Pero a España no toca nada. Y de la reforma laboral, solo una cuestión. También para los que tengan más memoria. ¿Saben ustedes cuál fue el pico de desempleo en el ciclo de desempleo del año 77? 21%. Y en el del año 93, 23%. ¿Cómo estamos ahora? 23 y pico, llegaremos al 26. No es extraño para España. Año 2007. ¿Recuerdan ustedes el nivel de desempleo de España? 8,5. España aquellos días, opinión muy personal, estaba en niveles de pleno empleo. Algunos que hayan tenido que contratar gente lo sabrán por propia experiencia. Era dificilísimo encontrar a nadie que quisiera trabajar. España tiene unas condicionantes muy especiales, necesita reformas y la laboral es una. Nos vamos a otro pintor, Rothko, solo para definir que la situación de crecimiento mundial es abstracta e interpretable, pero menos. Todo depende del color del cristal con el que se mira. Aquí les pongo al señor Obama, el banquero central, y en azul lo que han dicho en el último FOMC. Que esto va mejor poco a poco, con dudas. Les pongo a Angela Merkel y a su banquero, el señor Draghi. Lo último que han dicho, a ver si hoy cambian, lean la última línea. El Economic Outlook, lo que piensan de la economía es que está sujeto a riesgos a la baja, no lo contrario. Les pongo al dirigente chino y a su banquero central, es el mismo en este caso. Ellos van a su ritmo, no hay ningún tipo de duda, pero fíjense de lo que hablan. Hablan de que las cosas van bastante bien. Europa no crece, Estados Unidos sí, poco para lo que les gustaría, y China sigue creciendo mucho. Y aquí tienen el ejemplo de la producción industrial europea, ya flexionada. Y aquí de la americana, no flexionada. Tenemos una situación en la que, de alguna manera, el crecimiento es irregular, los emergentes siguen tirando, como sabemos, Europa tiene un aspecto francamente negativo, y es una cuestión
que nos inquieta. Lo que quería Susana. ¿Quieren recomendaciones? Se van a aburrir y luego apúntenmelas para el año que viene para recordarme que no acerté. No es un mundo, a pesar de que esté diseñado y explicado con este relato, en el que no hayan oportunidades. Yo creo que va a ser un año, como dice el propio Pinko, en el que puede acabar las cosas o muy bien o muy mal, en el que la renta variable no está cara, pero está sujeta a cuestiones que no podemos controlar, sobre todo en manos de políticos, en el que hay activos como la renta fija que todavía ofrecen oportunidades. ¿Quieren nombres? Esta es mi cartera de renta variable, excepto Amazon, que lo hemos vendido ayer. ¿Quieren fondos? Yo no soy tan bueno, pero hay tipos por ahí. Estos dos señores que tengo a mis lados son bastante buenos. Ahí tienen gestores que hacen las cosas bien. ¿Quieren ETFs? Ahí tienen ETFs. Vamos a apostar por el sector inmobiliario americano, vamos a apostar en contra del crudo, a que desaparezca la prima por Irán. ¿Quieren renta fija? Estas emisiones dan una tira hasta el vencimiento, algunas del 5,5%, otras del 3,5%. Son emisores que, si ustedes no creen que van a cobrar, pueden ayudarles. En definitiva, pues que aunque el relato ha sido un poco agrio, como decíamos, siempre hay, digamos, que soluciones para poder invertir. Y en ese sentido yo creo que cada uno, evidentemente, necesitará las suyas. Muchas gracias. Jaume, tu turno. Lo que ya viene siendo una tradición. Y agradecer, por supuesto, a Inversión pues, la organización de estos actos en la institución. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar ser muy concisos un poco de lo que está pasando. Primero, el primer trimestre de este año, bursátil, ha sido el segundo mejor de los últimos 25 años. ¿De acuerdo? Es decir, si se fijan ustedes, aquí tienen las diferentes bolsas. A nivel mundial, el primer trimestre rentabilidad de un 11%, segundo mejor de los últimos 25 años. Pero a nivel del Nikkei, del Nasdaq, del DAX, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, a nivel del IBEX, totalmente distinto. A nivel del IBEX, aquí se había perdido un 6,5%, ya saben que está esto en menos 20%, pero había sido un año fatal, el 21 de 25. Entonces, ¿qué está pasando? Hoy en día las cosas están muy parecidas, porque las bolsas americanas más o menos están igual, el Nasdaq está en 17, todos están bien, el FTSE, el Standard & Poor's, etcétera. Hang Seng, Hong Kong, ha subido después de aquí. Entonces aquí lo que realmente diferencial es España. Y Eurostoxx, que ha perdido un poquito, ahora está más o menos plano, menos 1%. Entonces, la cuestión que tenemos que preguntarnos es ¿qué pasa en España? Que las bolsas del mundo están subiendo, yo os digo, uno de los mejores años de la historia, y en cambio España está bajando. Entonces vamos a ver si podemos entender por qué. Primero de todo, se ataca el tema de la deuda. Bueno, el tema de la deuda es complicado atacarlo porque primero la zona euro como tal no tiene una deuda especial. La deuda sobre el PIB, Estados Unidos y Japón tienen muchísima más deuda y se financian muy baratos. Estados Unidos por debajo del 2 y Japón por debajo del 1. Entonces la zona euro tiene mucha menos deuda, 88% sobre el PIB. Entonces la primera problemática que tenemos aquí es que en la zona euro no tenemos un bono, como tiene Estados Unidos o Japón, sino que tenemos muchos bonos. Cada país tiene el suyo. Y entonces en cada país, pues Alemania se financia al 1,60, pero ven que Italia 5,5, España 5,77. Entonces, primera cosa a saber, la zona euro como tal no tiene problema de deuda y se arreglaría con los eurobonos, o como mínimo no tiene más problema que el conjunto de países desarrollados. Ahora bien, si vamos por países, sí vemos a 4 países que tienen problemas de deuda, que su deuda sobre el PIB es muy alta, luego vemos 2 que es muy baja. Ahora bien, estos países, Grecia, Italia, Irlanda y Portugal, los 4 han sido atacados ya por los mercados. Entonces la pregunta es, estos 4 han sido atacados, pero hoy se está atacando a España. Entonces, ¿por qué? Vemos la deuda de España y la deuda de España es muy baja, 68%. Entonces, ¿cómo puede ser que se incluya a España dentro del grupo de países que tienen mucha deuda dentro de la zona euro? Bien, la razón de los mercados está clara. Se incluye a España no por la deuda que tiene hoy, sino por la que va a tener al final de su proceso, y su proceso es inmobiliario. Es decir, hay un gran diferencial en España que es el tema inmobiliario. De los 17 países de la zona euro, solo 2 han tenido una burbuja inmobiliaria. Irlanda, de la que vamos a hablar ahora, y España. Entonces, bueno, es decir, fíjense porque esto es muy tremendo. Italia tiene mucha más deuda que nosotros, pero en cambio, cuando le dejan el dinero, se lo dejan más barato que a nosotros. O sea, fíjense cómo está la situación. Vamos a la burbuja inmobiliaria. ¿Ven? La burbuja inmobiliaria, 2 países solo en la zona euro tuvieron burbuja. Irlanda y España.
estos dos países además han seguido dos vías muy distintas para resolver su problema. Irlanda, a principios del 2009, hizo un banco malo, cogió a los bancos y dijo: todos sus activos inmobiliarios que tienen, ¿cuánto valen? 100. Les hizo una valoración a precios de mercado, 42. Muy bien, pues véndanlos ustedes todos a 42 y esta pérdida de 58 ustedes registren. Banco malo de Irlanda, es decir, ¿qué hicieron ellos? Primero, hacer que los bancos afloraran la situación patrimonial, o sea, todo lo derivado de lo inmobiliario de golpe, y luego tuvieron un problema y ellos decidieron, el Estado decidió no salvar a los bancos, sino salvar a los depósitos. Y puso tanto dinero como hizo necesario para salvar a los depósitos. ¿Este dinero de dónde vino? Saben ustedes que Irlanda se lo tuvo que rescatar por eso. Ahora bien, ¿qué pasó con la deuda pública de Irlanda antes y después de haber salvado a sus bancos? Antes de su deuda pública era bajísimo, 50%, y ahora han visto que es altísimo. Entonces, este camino que hizo Irlanda es el mismo que ha hecho Estados Unidos, es el mismo que ha hecho Inglaterra, países con burbuja inmobiliaria, y es el mismo que en otras burbujas, porque ha habido muchas en la historia, que han hecho Suecia, Corea, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo España? España, mismo problema que Irlanda, diferente solución. No se hizo capitalización rápida, lo que llamamos vía rápida como Irlanda. Hizo vía lenta. ¿Precedentes de la vía lenta en el mundo? Japón. Japón hizo una vía lenta. ¿Qué consiste? Consiste en decir, bueno, no obliguemos a provisionar todo de golpe, no pongamos el capital de golpe, demos tiempo con los años y con los años el dinero, en vez de ponerlo de golpe, lo vamos a capitalizar con los años. Máximo exponente de esto, vean ustedes cómo unos bancos se quedan a otros a día de hoy. O sea, BBV se quedó un IM, pagó €1, pero ya no es que pagara €1, es que exigió al Estado que para quedarse un IM, el Estado hiciera frente al 80% de las pérdidas durante los próximos 10 años. Lo mismo con la CAM. Es decir, que miren si es vía lenta, que hoy un banco sabe perfectamente que un problema inmobiliario que tiene ya en sus balances contablemente va a tardar tiempo a salir. Y eso evidentemente es una gran diferencia. ¿Esto qué genera? Caídas. Hoy llevamos 5 años con las caídas de los inmuebles en España, pero fíjense, una tasa pequeñísima, 7%, es decir, esto no es una de las cosas de un país que escoge vía lenta, es que los inmuebles caen poco a poco. Los países que escogen vía rápida, los inmuebles caen de golpe. Es decir, en Irlanda cayeron de golpe, en Estados Unidos desde febrero de 2009 que no caen. Y las consecuencias, como vamos a ver en el consumo, son tremendamente distintas. Bueno, ¿cuánto nos quedaría? Bueno, si duramos lo mismo que el resto de crisis inmobiliarias, 5 años más cayendo los precios de promedio. Pero evidentemente dependerá de lo que hagamos. Pero vamos a ver, ya que nuestro problema es burbuja inmobiliaria, vamos a los dos grandes problemas que generan las burbujas. Yo no conozco ninguna excepción. Siempre que ha caído una burbuja inmobiliaria, hay muchas. De hecho, lo que está pasando en España ni siquiera es novedoso, ¿no? Digamos, afecta a dos patas. Uno, al consumo, y dos, a su sistema bancario. Consumo, muy importante. Vamos a poner un ejemplo muy gráfico. Ningún país del mundo se consume mientras los inmuebles están cayendo. En ninguno. El efecto pobreza que esto genera es fatal. Con lo cual, una de las razones para ir por una vía rápida, es decir, que los inmuebles caigan rápidos, es porque el consumo repunta antes. Vamos a ver España para que veamos un poco. Antes se escudaba la crisis española, decíamos, no es la crisis mundial, por favor. Vamos a ver. Antes de la crisis, en España se matricularon 1.683.000 coches. El año pasado, 800.000 coches. Menos de la mitad que antes de la crisis. En el mundo, antes de la crisis, se produjeron 47 millones de coches. El año pasado, 60 millones de coches. Es decir, el mundo va por un sentido y España vamos por otro. La cuestión es sencilla. Podemos hablar en términos de PIB, pero las ventas de coches están muy claras. El mundo no para de crecer. ¿De acuerdo? Si seguimos aquí, vamos a un término de los bancos. Vía lenta, ¿qué quiere decir? Que no se capitaliza, o sea, no se provisiona de entrada la situación y no se capitaliza. Y entonces, ¿qué pasa? Se capitaliza a ritmo lento. ¿Cómo de lento? Bueno, llevamos ya 5 años de caída inmobiliaria. ¿Cuánto dinero ha entrado en los bancos? ¿Qué capital? Incluyéndolo todo. Capital, ampliaciones de capital, preferentes, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver. Han entrado unos 60.000 millones. ¿Y el problema de los bancos de cuánto es? Bueno, acaba de publicar el Banco de España la actualización a 31 de diciembre, activos problemáticos. Se decía en finales de 2010 que eran 150.000 millones, finales de 2011 184.000 millones. Entonces, vamos a ver, 184.000 millones de activos problemáticos contra 60.000 de capitalizados, lo que está claro es que más o menos queda muchísimo por provisionar. Es más, fíjense con este ritmo de aquí.
es que los activos problemáticos, o sea, se va a tener que poner mucho más capital en los bancos por dos motivos. Primero, los activos problemáticos no paran de subir. ¿Cuál es la cifra final? Bueno, Standard & Poor's dice alrededor de 300.000 millones. Veremos dónde llega. Pero segundo, además, lo que sea es el porcentaje recapitalizado sobre el problema reconocido es muy bajo. Con lo cual, los bancos se van a tener que recapitalizar. Tremendamente, ¿quién ha puesto el dinero? 40%, podemos hablar público o común, FROB, Fondo de Garantía de Depósitos, y la EPA, esto es lo que les comentaba, es decir, este esquema de protección de activos, todos los bancos que se están subastando se hacen con este esquema, esto es fatal, pero es lo que se está haciendo, y luego un 60% para el mercado, aunque en sentido purista, más que inversores, yo diría que son clientes, porque la mayor parte de estos inversores que han invertido en acciones, en preferentes, etcétera, etcétera, en los bancos, son más clientes que no inversores, de la entidad. Entonces, dicho esto, el mercado ahora por fin ya focaliza. Entonces vamos a ver, ¿cómo es de grande el problema? Bueno, ahí tienen ustedes todos los bancos españoles, exceptuando BBVA y Santander, todos los que tienen el 100% de su negocio en España. Si sumamos cuánto valen en bolsa, ¿cuánto valen? Todos ellos, 28.000 millones. Está claro que el valor de los bancos en bolsa en comparación con el problema que tienen pendiente de provisionar es muy bajo. Con lo cual nosotros aquí, en ninguno de los bancos domésticos, hace muchísimos años que estamos absolutamente desaconsejando cualquier inversión de cualquier forma, y el hecho de cómo están las cosas a día de hoy no nos hace variar. Por favor, no compren ni acciones ni absolutamente nada de ninguno de los bancos que tienen todo un negocio en España. BBVA y Santander sí, están en otra tesitura. Evidentemente el mercado sabe dónde está el problema. Porque fíjense ustedes, este año, está 30 de abril, hay un índice de bancos europeos, está subiendo, un 3,4% subiendo este año. El índice de 48 bancos europeos. Pero fíjense los peores. Popular menos 31, CaixaBank 31, Sabadell 29, Bankinter 29. Es decir, en los peores, fíjense el montón de bancos españoles que hay aquí y además fíjense la cantidad de bancos domésticos. El mercado sabe dónde está el problema y lo está focalizando. El tema además, evidentemente, en el crédito, no sé bien, disculpen, pero lo que sí es importante es que el crédito está bajando en España. Está subiendo en la zona euro, pero está bajando en España. Las empresas no financieras este año, datos también del Banco de España, el crédito les ha bajado un 3,7%. Les hago una reflexión. Cuando un banco baja el crédito, es decir, todos los bancos han dado instrucciones de bajar créditos. Distinguen entre buenos clientes y malos clientes, ¿no? Insolventes o solventes. ¿A quién creen ustedes que se les está bajando el crédito? ¿A los insolventes o a los solventes? Pues bien, pregunten ustedes a banca extranjera que está aquí, que el mejor año suyo dando préstamos ha sido el año pasado, histórico, y pregunten qué clase de clientes les vienen, si buenos o malos. Les vienen los buenos. Es decir, la banca está haciendo algo muy peligroso, que es renovar a clientes malos, más insolventes, para intentar alargar la morosidad y cortar a los buenos. Y por eso la banca extranjera está recibiendo a clientes buenos. Es una cosa que dentro de un tiempo requerirá un análisis. Sobre esto, la madre de la reforma, sin duda, de todas las que se han hecho, para nosotros es la bancaria, es la reforma bancaria. Si una empresa no puede financiar sus ventas, como está ocurriendo, hay empresas que no venden más porque no pueden financiar sus ventas, les aseguro que no van a contratar a nadie, aunque la reforma laboral tenga la flexibilidad que tenga. La más importante, la madre de las reformas, es la bancaria. Entonces, la bancaria, yo creo que aquí se perdió una oportunidad histórica, hace 4 meses, de hacer una reforma bancaria muy buena. Y aquí se perdió. Y precisamente es lo que los mercados están estos días exigiendo. Más o menos se dijo, bueno, van a ser unos 53.000 millones, convenza usted a los mercados que la banca española queda arreglada con 53.000 millones de euros más. No. Segundo, se incidió, no es la vía rápida, no se decidió hacer la vía rápida, esto sí, lo que se aceleró es la vía lenta, es decir, la vía lenta que se había seguido, más o menos se le dobló la velocidad, pero sigue siendo una vía lenta. Y se puso el énfasis en fusiones. Señores, en fusiones. Las fusiones tienen algo, parece todo el mundo que todo el mundo trabaja mucho, pero en cambio se hace muy poca cosa. Las fusiones de entidades, la única cosa que están haciendo, lo realmente importante es capitalizar las entidades, ponerles capital, no fusionarlas. ¿Quién sabe esto? ¿De las fusiones no sirven? Bueno, los japoneses, los que hicieron la vía lenta y que, por cierto, se arrepienten mucho de haber hecho la vía lenta. Dice, soluciones que no funcionaron, fusionar los bancos, adquirir bancos débiles por parte de los grandes. Esto no funcionó, no sirvió de nada. Lo único que sirvió fue capitalizar los bancos, obligarlos a provisionar y poner capital. Desgraciadamente los bancos, en Japón cuando aprendió esto ya habían pasado muchos años de su crisis, por esto su crisis ha durado prácticamente 20 años. Entonces, hace un mes que ha cambiado aquí. Bueno, hay una presión tremenda
pero fíjense la presión tremenda sobre España, pero la gran diferencia es que está focalizada. Presión tremenda, es decir, el mundo va bien, las volatilidades de las bolsas están bajas, o sea, están bien, pero ¿dónde se nota? Se nota en la prima de riesgo española, deuda español, se nota en los bancos españoles, como antes hemos dicho, y se nota en la bolsa en general española contra las demás que van bien. Ahora fíjense, en un mes, Comisión Europea, UBS, PIMCO, Morgan Stanley, FMI, Wall Street Journal, Standard & Poor's, BNP, todos, ¿qué están diciendo? ¿Qué dijo Standard & Poor's cuando bajó el rating a España hace 4 días? Descenso de rating a España debido a que España tendrá que dar soporte a sus bancos. ¿Qué dijo el Wall Street Journal? Más que fijarse en objetivos de déficit, Europa debía vigilar el peligro de los bancos españoles. Es decir, todos estos están focalizándose ya en los bancos, lo cual es bueno. Fruto de esta presión se anunció que ahora sí, acuérdense ustedes que el Banco Malo hace 4 meses, yo creo que perdimos aquí la oportunidad, hace 4 meses teníamos que haber hecho Banco Malo y esto de lo que estamos viendo ahora no habría pasado. Ahora sí se está diciendo que se va a hacer el Banco Malo rectificando a la presión de los mercados. Ahora bien, cuidado con una cuestión. Si realmente se hiciera la reforma bancaria en serio, es decir, Banco Malo, bien reconocido, etcétera, etcétera, estoy convencido de que la crisis económica en España estaríamos en el inicio del fin. Si no se hace esto, la crisis económica se va a alargar. La gran diferencia es que, ¿qué tiene la vía lenta contra la vía rápida? Los países que hacen vía lenta, las crisis duran más. Los países que han hecho vía rápida duran menos. Entonces, si se hace realmente por fin esta reforma bancaria, la crisis económica, digamos, española iniciará su fin y el IBEX 35 se sumará a las alzas bursátiles generalizadas. Ahora bien, cuidado, porque se ha anunciado que se va a hacer con otro nombre, pero lo que no se ha dicho es cómo. Y cuidado con el cómo, porque hay varias formas. Cuando los bancos vendan los activos inmobiliarios al Banco Malo, ¿a qué precio lo van a hacer? Al precio que lo tienen en su contabilidad, vamos mal. A precios de mercado de los inmuebles, vamos bien. Es decir, que hay que ver mucho los detalles de cómo se hace más de lo que se hace. Entonces, dicho esto, vamos a poner, evidentemente en España hay un problema, deberíamos todos cobrar un 30% menos o trabajar un 30% más para recuperar la competitividad. Salario, si vemos la deuda de las familias y comparamos per cápita, la corregimos per cápita con las deudas de las familias de la zona euro se están endeudando cada vez más, nosotros menos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucha más deuda. ¿Cuál es la diferencia? Para situarnos a nivel europeo, la deuda familiar debería bajar alrededor de un 24-25%. Con lo cual, imagínense, cobrando menos y tenemos que devolver más deudas, ¿vale? Bueno, dicho esto, yo quería decir, entonces voy a saltar un poquito. El mundo crece fuerte, el mundo crece al 3,5%, el año pasado creció al 3,9%, el otro al 5,3%, el mundo está creciendo muy bien, con lo cual lo que crecen son los beneficios. Bueno, esto vemos aquí, esto es típico de, por ejemplo, Estados Unidos, el paro semanal. Se dispara hasta marzo del 2009 y desde entonces no para de mejorar. ¿Ven? Esto es el impacto de Lehman Brothers, pero una mejora continuada. Tenemos muchos indicadores así. Entonces, como hay una relación entre crecimiento económico y crecimiento de beneficios, los beneficios de las empresas este año están creciendo alrededor del 11%. Por cierto, llevamos ya sorpresas, primer trimestre presentado. Esto en las expectativas antes de que iniciara el año, las sorpresas como son positivas. Es decir, a día de hoy los beneficios están creciendo más de las expectativas. Hay una diferencia entre macro y micro. Según micro, los beneficios crecen un 10 o un 11, según la macro deberían crecer un 7 o un 8. En cualquier caso es crecimiento. Valoraciones, PER de diferentes bolsas en el mundo de este año y del que viene. Bajos, muy bajos. Descuentos de fundamentales, valor de las empresas contra cotizaciones, descuentos enormes. Momento de invertir en bolsa. Aquí vivimos otra situación de descuento entre 2000 y 2006 y esto es un descuento que ahora se lo voy a enseñar y ahora estamos en otro descuento. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuánto tiempo creemos que la línea de lo que valen las empresas con lo que cotizan se va a volver a cruzar? Es decir, ¿cuánto tiempo creemos que van a tardar los mercados en normalizarse? Bien, esto es un modelo que afecta de 2000 a 2006. La línea azul son los descuentos y esto es una estimación que hacemos, que duró 6 años y medio, entre que las bolsas estuvieron a su precio y volvieron a estar a su precio, 6 años y medio. ¿Y ahora dónde estamos? Aquí. Esto es, desde que estuvieron en su precio hasta ahora, llevamos un poco más de 4 años. ¿Y qué deberíamos tardar a que volvieran a estar en su precio? Más o menos 2 años y medio a partir de ahora. Lo cual, ¿qué nos dice? Una de las principales conclusiones es que no solo que estamos baratos, sino que esperamos fuertes subidas de las bolsas a lo largo de los próximos 3 años. Son 3 años que no puede esperar uno largo. Bolsas europeas baratas, bolsas mundiales baratas, márgenes empresariales buenos. Miren los beneficios de las empresas en Estados Unidos, por ejemplo. Cayeron con Lehman Brothers, no han parado de crecer desde entonces, están en máximos históricos. Miren beneficios en Europa, estamos en el doble que el año 97 en beneficios. Ahora sí,
mismo precio, es decir, una cosa muy tremenda, ¿no? O sea, los beneficios creciendo y las acciones. Ahora bien, lo más importante para mí es lo siguiente. Primero, época de bolsa o época de renta fija. Esta gráfica de aquí arriba marca la diferencia entre rentabilidades por dividendo y rentabilidades de empresa, y lo que te dice es que así como en el año 2000 era época de bonos, de comprar carteras de bonos, ahora mismo es escandalosamente una época de comprar carteras de bolsa. Que nadie sufra, porque pueden ver abajo, hay gente que dice, claro, estos dividendos tan alto que pagan las bolsas, ¿por qué es? Porque las cotizaciones están baratas. Son dividendos pagables. O sea, a la que las cotizaciones vuelvan a su nivel, los dividendos ya van a ser bajos como siempre. Fíjense aquí tienen beneficios de las empresas y aquí abajo tienen los dividendos de las empresas en Europa. No sufran por los dividendos, salvo excepciones, son pagables. Lo que está barato realmente son las bolsas. Entonces, bueno, constatar la gran diferencia que está pasando. Están subiendo más las empresas industriales, tecnológicas, financieras de calidad que no las defensivas, las telefonías eléctricas, todo esto no está subiendo, no a nivel español, sino a nivel mundial. Y entonces el resumen de la recomendación sería el siguiente. Renta variable 2012, creemos que va a ser un muy buen año para los mercados bursátiles. De hecho, ya lo está siendo para todos, menos para España de momento. Y para España, insisto, si se deja de hacer, es decir, piensen en una cosa, los mercados al señalar España, hay un poco la percepción que dicen, no, son especuladores. No, vamos a ver. El problema inmobiliario está ahí, español está ahí, el problema bancario está ahí. Lo único que hacen los mercados es señalar. Y además les digo una cosa, los mercados tienen una cosa buena, que es que nadie, ningún lobby puede influenciarles. Es decir, los mercados son los mercados y están un poco por encima de todos. Entonces, pues yo les iba a decir que ahí por eso no se preocupen. Y si en España se hace correcta, si hiciera hoy una reforma bancaria fenomenal, el IBEX 35 sencillamente, digamos, tendría un rally inmediato. ¿Por qué? Las empresas del IBEX 35 valen mucho más de lo que están cotizando. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender, ustedes son un fondo de inversión noruego, o de pensiones noruego, pueden invertir en Santander o pueden invertir en HSBC, ¿y qué hacen? Dicen, Santander está barato, sí, HSBC también. Pero en Santander, cuidado, hay un problema, a lo mejor le obligan a quedarse a algún banco, a lo mejor sus inmuebles no los ha sacado. Entonces dice el inversor, ¿por qué voy a invertir en Santander aunque esté barato? Invierto en HSBC. Es decir, no es una confabulación, es sencillamente un tema puramente inversor. Entonces ahí la recomendación es dónde está. Comprar mucha Europa. Alemania, que lleva no sé si un 12 o un 13% este año, pero le queda muchísimo más. En Alemania hoy están subiendo los salarios de los funcionarios un 6%. Los consumos de las familias suben mucho más de lo que ha subido estos años, su paro el mínimo de 20 años, etc. Emergentes muchos, China por supuesto, pero otros más, Corea, China lleva un 15% este año. Japón, cuidado con Japón, es mucho más que la recuperación del terremoto, estamos viendo recuperación en el consumo tras sus 20 años de crisis. Por factores que creemos que es más importante, invertir en crecimiento más que en valor, es decir, invertir más en industriales, tecnología, financieros de calidad, que no en eléctricas y telefónicas. Luego, empresas, pequeñas empresas frente a grande empresa, todas están subiendo, pero la pequeña empresa está subiendo más. Y luego, sobre todo, acumulen acciones, no se pierdan los próximos 3 años de acciones. Es decir, sencillamente, la mayor parte de gente va a comprar acciones dentro de 3 años, no ahora, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, no se pierdan estos 3 años. Y debilidad, entonces el euro tenemos una suerte que es débil frente a varias divisas están débiles, podemos comprar dólares, libras esterlinas, divisas asiáticas, barato. Y sobre todo renta fija, mucho cuidado con la renta fija, insisto, son dos caras de la misma moneda. El mismo miedo que hizo vender bolsa y comprar bonos, a la que el miedo se recupera, y miren ustedes las volatilidades, hoy no hay miedo, miren el VIX, el VDAX, no hay miedo en los mercados, esto genera el inverso, subida de bolsas y caída de renta fija. Entonces, esto es un poquito. Muy buenos días. Primero, dar las gracias a Inversión por la invitación un año más a Renta 4 para participar en estas jornadas. Yo primero transmitirles un mensaje algo más optimista. Sí que es cierto que en España estamos en una crisis enorme, no hace falta que se lo diga, seguro que todos ustedes la están padeciendo, pero España no deja de ser un punto dentro de todo el mundo. Y cualquier inversor a día de hoy puede invertir en cualquier parte del mundo y por tanto lo que le interesa, aparte de lo que ocurra en España por sus finanzas personales y por su economía personal, es cómo está evolucionando el mundo y cuáles son las tendencias que están siguiendo. De hecho, el mundo está creciendo, como ya se ha comentado antes, está creciendo de forma notable, aunque con grandes divergencias. Para que ustedes se hagan una idea, en los países emergentes, China, si tomamos el inicio de la crisis, marzo del 2008, actualmente tiene un 40% más
de economía de lo que tenía al inicio de la crisis. En el caso de la India, pues es prácticamente un 25%. En el caso de Brasil, pues un 10% más o menos. O sea, incluso en estos años de crisis ha habido países, sobre todo los emergentes, que han crecido de forma muy considerable. En el caso de los países más avanzados, Estados Unidos ya está por encima del nivel que había al inicio de la crisis, el conjunto de la Unión Europea todavía está algo por debajo y países como el Reino Unido y Japón están sensiblemente por abajo. Cuando se habla del caso de España, en el caso de España hay que distinguir lo que es la cifra del PIB, que es la que suelen dar todos los medios de comunicación, de lo que es la demanda interna. Cualquier empresa española que solo venda en España, aparte del PIB, lo que le interesa es saber cuál es el consumo y la demanda interna. Pues bien, desde que se inició la crisis, aquí tomamos marzo del 2007, la demanda interna ha caído un 13%. Y si incluimos lo que se espera que caiga en el año 2012, incluso en el 2013, la caída total va a ser de un 17%. O sea, es decir, el ajuste sí que se está llevando a cabo y desde luego que lo están sufriendo tremendamente todas aquellas empresas que solo venden o solo tienen su actividad en España. Y el mundo está cambiando, y está cambiando no desde hace 3 o 4 años, sino que ya lleva un par de décadas con cambios muy notables. Y desde luego que Europa, con las políticas que ha llevado en los últimos años, pues lo que va a ocurrir en las próximas décadas es que va a seguir perdiendo fuerza en la economía mundial. Para que se hagan una idea, en el año 1990 Europa suponía el 24% del PIB mundial, mientras que la parte en desarrollo de Asia era el 14%. En el 2010 Europa ya era el 19% y la Asia desarrollada en desarrollo el 27%. Pero si vemos las estimaciones del año 2030, los países emergentes de Asia serán ya el 44%, mientras que Europa va a ser apenas el 11%. ¿Qué importancia tiene para cualquier inversor? Pues luego que tendrá que tener un ojo puesto en estas economías, bien invirtiendo directamente o bien invirtiendo en compañías que inviertan en estas economías. Por ir a la situación europea, lo primero que hay que decir es que el euro, después de su implantación en el año 1999, ha sido un tremendo éxito. Y esto puede llamar la atención a día de hoy. Pero en este pentágono que tienen aquí, tienen cada uno de los 5 países periféricos y el grosor de la bola es el grosor de su deuda pública y las flechas, y desde el final seguro que no ven cada uno de los países, es cuánta inversión tiene cada país de esa deuda pública. Y lo que se ve claramente, sin entrar en detalles, es que el euro cuando se creó con una idea de irrevocabilidad, y eso lo que hizo fue que no existiera miedo en que los alemanes invirtieran en España, que los españoles invirtieran en Portugal, que los franceses invirtieran en Italia, de tal forma que cuando se hizo el euro lo que se hizo fue romper los huevos, hacer una tortilla, y ahora mismo intentar volver a los huevos originales pues es muy complicado, por no decir prácticamente imposible, a no ser que haya unas consecuencias que desde el punto de vista económico son similares a las de una guerra mundial. Puede parecerles muy exagerado, pero realmente es así. Por otro lado, estamos en una situación en la que, como ya se ha comentado antes, nadie puede endeudarse de forma permanente año tras año, más allá de una determinada cantidad en la que sus acreedores le dicen hasta aquí hemos llegado, ya no te presto más. Esto es lo que motiva las políticas de austeridad, que sí que es cierto que solo con políticas de austeridad lo que ocurre es que hay menos crecimiento económico, más paro, menos ingresos fiscales, a su vez se pierden o no se llegan a cumplir los objetivos de déficit, pero desde luego que es necesario ese ajuste. Lo que hay que ser muy realistas es que economías como la española lo que ha vivido es en un momento de sobreendeudamiento que ahora mismo hay que desapalancar. Y el problema del apalancamiento, aquí tienen un gráfico de distintos países, el caso de España es la línea roja, que está por encima del 360%,
en el PIB, que esto es lo que miran los analistas extranjeros. No solo la deuda pública española, que sí que es cierto que está por debajo de la media europea, sino cuál es la deuda de la economía, incluyendo la deuda de las empresas, incluyendo la deuda de los hogares. Y en conjunto sí que es cierto que es un nivel muy elevado. También es cierto que la mayoría de estos análisis solo miran una parte del balance, que es el de las deudas, pero no miran el lado del activo. Afortunadamente, las empresas españolas, al contrario que las italianas, por ejemplo, lo que han hecho ha sido endeudarse para invertir fuera de España y tener unos activos muy preciados, como estamos viendo en estas últimas semanas. Inevitablemente, España tiene que desapalancarse. Estas burbujas de apalancamiento no son nuevas. Ya ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos. Aquí tienen prácticamente todo el ciclo en Estados Unidos. Este pico es justo antes de la gran recesión. El desapalancamiento privado llevó 16 años y el desapalancamiento público llevó más de 3 décadas. En definitiva, lo que es muy claro es que las políticas de desapalancamiento, de desendeudamiento, no son tema ni de un año ni de 2, sino que va a ser un proceso que va a llevar muchos años. Este cuadro, con los principales países desarrollados, lo que muestra es distintos epígrafes de apalancamiento y en función de si está en rojo es que hay una situación de peligro y si está en verde pues es una situación más holgada. No vamos a entrar en detalles. España es la última columna, que desde luego que tiene un gran apalancamiento privado, pero aquí hay un dato que es muy interesante, que es el apalancamiento de la banca. Es decir, la banca cuánto tiene de recursos propios respecto del total de su balance. Y curiosamente, el país que tiene la banca más apalancada de todos los desarrollados es Alemania. Alemania, en su balance, solo tiene 3 euros de capital por cada 100 euros de balance, por cada 100 euros de préstamos. Indudablemente, si hubiera un problema, cuando veíamos antes las interrelaciones entre los distintos países y teniendo en cuenta que Alemania es el principal inversor en el resto de países y sobre todo los periféricos, un problema serio en el conjunto de los periféricos, lo primero que haría sería quebrar todo el sistema financiero alemán. En definitiva, estamos todos en el mismo barco. Sí que es cierto que lo que estamos viendo es que actualmente pues, está habiendo un aumento de las TIRES, de la prima de riesgo española, está muy lejos de Portugal, que es la línea azul, y estamos lejos todavía de Irlanda, pero sí que es cierto que tanto España como Italia se les está exigiendo más tipo de interés. La pregunta que seguro que muchos de ustedes tienen es, ¿y se va a rescatar a España? Aquí, siendo políticamente correctos, lo que hay que decir es que tanto España como Italia llevan recibiendo asistencia financiera desde agosto del año pasado. En agosto del año pasado, los tipos de la deuda española e italiana se dispararon y solo la intervención del Banco Central Europeo controlando deuda española e italiana hizo que ese problema de tipos muy elevados se mantuviera más o menos estable. Y actualmente, tanto España como Italia dependen de la actuación del Banco Central Europeo. Y a cambio de eso, por supuesto, que tanto España como Italia tienen que llevar a cabo unas ciertas medidas de ajuste que nos están obligando, y a Dios gracias que nos están obligando. ¿Qué efecto está teniendo esto? Pues que al aumentar la percepción de riesgo sobre España, la tenencia de deuda pública española por parte de extranjeros está reduciéndose de forma muy notable. Ahora está en el 33%. Esto se está compensando porque quien está comprando esa deuda pública son las entidades financieras. ¿Y de dónde consiguen el dinero las entidades financieras para comprar esta deuda pública? Pues de la financiación que les está dando el Banco Central Europeo. O sea, en definitiva, tenemos que ser muy conscientes que a día de hoy España está en la situación que está, que desde luego que no se puede decir que esté rescatada, pero no tiene mayores problemas gracias a la intervención del Banco Central Europeo
que, como veíamos antes, la cuestión muy clara es que ni a la propia Alemania ni a la propia Francia le interesa que haya un problema serio en España o en Italia, porque eso se podría llevar por delante el euro. ¿Cuál es el segundo efecto muy serio? Que al reducirse la exposición de los extranjeros en deuda pública española, lo que está ocurriendo es que está habiendo salidas de capitales de España y, por tanto, el Banco de España en el sistema de bancos centrales de Europa está aumentando su saldo deudor, que ya es de 150.000 millones de euros. En definitiva, y tal y como funciona el euro, todos los bancos centrales se prestan unos a otros, pero aquí es uno de los principales problemas que están viendo los alemanes, que es que a octubre ya tenían un saldo acreedor respecto al resto de los bancos centrales europeos de 500.000 millones. Lo que dice el presidente del Bundesbank es que eso debe tener un límite, pero poner un límite a eso es como poner un límite al euro. En definitiva, lo que parece bastante claro es que la solución al tema del euro es, desde luego, más Europa y más integración. Yendo a la reforma del sistema bancario, hay que tener en cuenta que la reforma que se aprobó a principio de este año, lo que se hizo fue hacer una foto al sistema bancario en el mes de septiembre, ver cuáles eran las necesidades de capital con respecto a esa foto del mes de septiembre. Y lo que se hizo fue coger los préstamos al sector constructor y al sector inmobiliario, que son solo el 20% de los préstamos al total del sector privado, pero que generan el 60% de la mora. Ahí se estableció unas necesidades de sobredotación y de limpieza, que desde luego que es muy loable, pero ¿cuál es el problema que tiene la banca? Que aparte de esos 50.000 millones que hacían falta y que prácticamente pues ya están materializados, la economía se mueve y los balances no dejan de ser una foto a un determinado momento. Y desde septiembre del año pasado hasta que finalice este año y previsiblemente el año que viene, que seguirá habiendo una caída de la demanda interna, el 80% restante de créditos van a tener más mora. Por ponerles un ejemplo, en ese 20% no estaba la quiebra de Hispaner, por ejemplo. El resto de mora sobre las empresas va a aumentar, la mora hipotecaria también va a aumentar y se estima que ahí van a hacer falta pues, otros 50.000 millones. ¿Qué es lo que se pretende? No esperar a que se acabe el 2012 o el 2013 para inyectar ese dinero en la banca. Cuanto antes se haga, desde luego que antes vendrá la solución. ¿Cuál es el problema para los accionistas de los bancos? Que hasta ahora lo que se ha hecho es no poner dinero público, sino quien lo está pagando es el Fondo de Garantía de Depósitos. Y el Fondo de Garantía de Depósitos no deja de ser una mutualización de las pérdidas, porque quien aporta al Fondo de Garantía de Depósitos son los bancos, y por tanto los bancos sanos son los que van a llevarse gran parte del coste de la reestructuración del sistema financiero en España. Por tanto, es muy difícil poner un precio de suelo a la banca ahora mismo. Como comentaba antes, el Banco Central Europeo sí que ha solventado ya en varias ocasiones situaciones muy críticas. Una fue en julio-agosto del año pasado y la otra fue en diciembre, noviembre y diciembre del año pasado. En aquel momento los mercados de emisión estaban absolutamente cerrados. En Europa, en el año 2012, iba a haber vencimientos de deuda bancaria por 500.000 millones y los bancos no podían emitir. Ahí lo que hizo el Banco Central Europeo fue dar hasta 1 billón de euros a los bancos a un 1% a 3 años. Ahí lo que se ha conseguido es liberar o mitigar el problema de la financiación de la banca en este año y los próximos, a su vez mitigar el problema de la financiación de los estados, ya que los bancos compraban deuda pública, pero desde luego, como se ha mencionado antes, esto no soluciona el problema, solo se gana tiempo, pero es muy previsible que el Banco Central Europeo en algún momento tenga que volver a intervenir
para mitigar las tensiones a que estamos asistiendo. ¿Cuál va a ser otra de las vías de apoyo, de solución? Sin ninguna duda, la intervención de los principales países exportadores de ahorro. Los balances siempre están cuadrados y en el mundo, si hay países que tienen déficit de capital, es porque hay otros que tienen superávit de capital. Y en definitiva, sí que no tardaremos en ver operaciones, por ejemplo, de empresas chinas o de empresas árabes entrando en compañías europeas. Ya lo hemos visto en Portugal, que la principal compañía eléctrica, su principal accionista actualmente, después de una subasta, es una empresa china. Y no tardaremos mucho en ver operaciones de este estilo y de este tipo en el mercado europeo y sobre todo en el mercado español. ¿Por qué decía al principio que es muy importante el darnos cuenta que el mundo está cambiando? Porque cuando uno quiere invertir en mercados emergentes no necesariamente tiene que comprar un fondo de Asia. Si vemos, por ejemplo, las exportaciones alemanas, desde el año 2007, las exportaciones alemanas a China se han multiplicado por más de 2 veces. En el caso de las empresas americanas, está mucho más centrado en el aumento de exportaciones a Latinoamérica. Pero en definitiva, lo que les quiero transmitir es que una empresa alemana no tiene por qué estar tan sujeta a lo que ocurra solo en Alemania, sino que puede beneficiarse de lo que ocurra en los mercados emergentes. Por finalizar, 2 transparencias. Aquí tienen una evolución del Dow Jones desde 1929 hasta el año 38. Lo que quería transmitirles es que estamos en una situación que desde Renta 4 estimamos que es muy parecida. Una caída muy pronunciada, una recuperación como la que se produjo en el 2009, y desde entonces sí que hay oscilaciones del 40% de caída, del 80% de subida, y así estuvo durante 5 años. Y es muy previsible que así siga en las bolsas en los próximos años. Por ponerles un ejemplo del IBEX actualizado al día de ayer, en los últimos 2 años ha habido caídas en menos de 2 meses de más del 20%, y en los 2 meses siguientes ha habido recuperaciones hasta del 60% de esa caída. Eso no quiere decir que yo esté recomendando comprar al día de hoy, dependerá del perfil de cada uno de ustedes, pero que después de caídas tan bruscas como las que estamos asistiendo, sí que es muy posible que tengamos también subidas muy bruscas. Por acabar, sí que es muy complicado dar recomendaciones genéricas. Las recomendaciones de inversión tienen que estar muy adecuadas al perfil de cada uno y al umbral del sueño de cada uno. Nadie debe invertir más de 1 euro en activos de riesgo de aquella cantidad que le permita dormir tranquilo, si no lo venderá en el peor momento. Pero quien quiere invertir en deuda pública muy segura de Alemania, Estados Unidos y Japón, pues a 10 años, tiene que saber que puede acabar perdiendo gran parte del principal pues a través de la inflación. En deuda corporativa hay que ser muy selectivos, pero también hay riesgo. En emergentes, desde luego, que es una historia que acaba de comenzar, pero las bolsas de los mercados emergentes tampoco representan fielmente su economía. Nosotros desde Renta 4 preferimos invertir en empresas que invierten en estos mercados emergentes, y las bolsas están muy baratas, pero desde luego que no estamos en un momento de comprar y mantener, porque sí que creemos que estas volatilidades van a durar bastantes años, y desde luego que lo recomendable es que cada uno invierta según su perfil y por asesoramiento. Y con esto, Susana, te dejo suerte. Pues yo espero que tengan con estas 3 exposiciones las cosas un poquito más claras de cómo las tenían al entrar en esta sala. A partir de ahora se abre un periodo de preguntas para que ustedes planteen las dudas que tengan sobre lo que aquí han escuchado o cualquier otro tema sobre bolsa, renta fija, perspectivas. Así que adelante, arranca algún valiente el turno de preguntas. Si no, me lanzo yo. A ver, por allí, la señorita. Hola, buenos días. Bueno, yo le quería... Buenos días. Quería preguntarle a Jesús
Bueno, ha hablado de la posibilidad de que empresas extranjeras se puedan interesar en un futuro próximo por empresas españolas. Entre esto y las nacionalizaciones, no sé yo cómo lo ve. No sé si nos puede hablar de algún sector en concreto o alguna empresa cotizada susceptible de una posible OPA. Gracias. Sí, si tenemos en cuenta que además hay unas enormes participaciones muy cuantiosas de cajas, lo que antes eran cajas, entidades financieras en empresas muy estratégicas en España que van a tener que vender necesariamente para hacer liquidez, pues son pocas las empresas del IBEX que se libran de poder estar en el ojo de una posible OPA. Desde luego, empresas eléctricas, si se hizo hace unos cuantos años una OPA sobre Endesa, pues Iberdrola, desde luego que puede ser un objetivo muy claro. Telefónica no tiene accionista de referencia, más allá de algún banco que posiblemente también tenga que vender sus participaciones. Incluso los grandes bancos españoles están ya con una capitalización que para un banco global que quiera tener una posición estratégica en Latinoamérica y una posición en España, pues tampoco se puede descartar. Con esto no estoy diciendo que nadie compre hoy para esperar que haya una OPA, pero desde luego que España no va a desaparecer y las empresas españolas tienen un posicionamiento internacional que les hace cada vez más atractivas para poder sufrir una OPA. Y muy pocas son las empresas que se pueden librar de ello, las que tienen mayoría de capital de alguna familia, que son pocas. ¿Alguna otra pregunta? El caballero. Hola, buenos días. Para cualquiera de los tres, no es indiferente. ¿Quién quiere que gane las elecciones en Francia? ¿Y cómo afectará eso a los acuerdos entre Francia y Alemania? Gracias. Una reflexión muy genérica que además ha circulado mucho por Twitter. ¿Quién era más amigo de la continuidad del euro abrazando sus argumentos? Por ejemplo, el señor Sarkozy poniéndose más cerca de las tesis de la patria, de las tesis de lo nacional, de las tesis del cierre de fronteras, o el señor Hollande, que de alguna manera pretendía también volar una voladora controlada de los acuerdos. Yo creo que en general hay que atender a una regla muy sencilla. La retórica política suele ser falsa y una vez que llegan al poder los políticos demuestran que suelen hacer cosas que están más bien dentro de hojas de ruta controladas. Yo creo que en ese sentido el mercado el día siguiente a las elecciones francesas, este próximo fin de semana, pues probablemente si el discurso del señor Hollande, que previsiblemente ganará, es un discurso extraordinariamente rupturista, probablemente lo acojan mal, como ocurrió en la primera ronda. Pero en el medio plazo yo creo que cabe esperar que es un europeísta de largo plazo y que podría obligar a que el discurso austeridad, crecimiento, pues cayese más del lado de lo que a él le interesa. Pero ninguno de ellos entiendo yo que vaya a ser una persona que vaya a querer quebrar el euro. O sea, más de lo mismo. Sí. ¿Algún otro caballero? Hola, buenos días. Bueno, esta pregunta va dirigida a los tres. Yo quería, por favor, que me comentaran algo más o un poco más sobre la reunión o la cumbre que tiene ahora lugar en Barcelona del Banco Central Europeo. Y bueno, yo soy un poco escéptico respecto de las conclusiones que se pueden sacar en este tipo de cumbres, que generalmente, soy bastante escéptico, vamos. Generalmente me parece que son cumbres que hacen de cara a la galería y no toman ninguna medida final, digamos, que afecte a los mercados, digamos, positiva o negativamente. Y quería que me comentaran un poquito más sobre la cumbre que se está cerrando ahora en Barcelona. Gracias. Yoma. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo creo que esta cumbre yo creo que está bien, primero, que se celebre en España, ¿vale? Es decir, esto es importante. O sea, saben que el Banco Central Europeo normalmente celebra en Bruselas, ¿no? Bueno, que sale un par de veces al año. Y el hecho de que haya venido a Barcelona, yo creo que en estos momentos cabe interpretarlo como una señal. Ahora mismo está el centro del huracán, aquí pues vamos a hacerlo aquí, yo creo que es muy pertinente.
Luego, esta reunión puede ser, quizás en lo referente a los tipos no, es decir, el movimiento de tipos, etcétera, etcétera, esto menos. Pero aquí cuidado, porque ahora mismo lo que hay, el Banco Central Europeo sí tiene un papel importante en lo que pueda pasar aquí. Vamos a ver, el Banco Central Europeo no hace otra cosa, pero una cosa que sí hace es que ustedes saben perfectamente que está dando liquidez a todos los bancos. Y saben que perfectamente los bancos españoles pues, han utilizado también muchísimo esta liquidez. Con lo cual, ¿qué quiere decir? El Banco Central Europeo tiene un papel porque está dando liquidez a los bancos, ¿vale? Entonces, ahí, y además, de una manera tremenda en los últimos 6 meses. Entonces, esta discusión que hay, fíjense ustedes que la discusión que hay, que si menos recortes, más políticas de crecimiento, etcétera, etcétera, yo creo que sí va a tener conclusiones, probablemente no sé si vayan a dar como conclusión, pero yo creo que sí va a tener efectos en este sentido. Fíjense, ¿qué da más crecimiento? O sea, dígame usted, ¿qué es lo que da más crecimiento que capitalizar los bancos? Cuando alguien capitaliza un banco y pone 10.000 millones de euros en un sistema bancario, está haciendo que el crédito pueda crecer, si pones 10.000 puede crecer 100.000, ¿de acuerdo? Es decir, es un auténtico efecto multiplicador. Si alguien recorta salarios 10.000, oiga, el efecto son 10.000. Es decir, lo que realmente apalanca el crecimiento es capitalizar los bancos. Entonces yo lo que sí creo, es que en este debate de más crecimiento, etcétera, etcétera, el Banco Central Europeo va a tener un papel activo en forzar a que los bancos se capitalicen, y especialmente en España, como he dicho antes. O sea, yo creo que sí va a tener un papel, aunque alguien puede decir, no es su rol. Bueno, no es su rol, pero al final está dando financiación, liquidez barata al 1% a todo el sistema. Vamos a ver, el Banco Europeo no puede comprar deuda, pero está dando liquidez para que los bancos compren deuda. Claro. ¿Por qué no la compran deuda directamente, aunque cumpla las reglas, vale? No. Y va a ser más barato esa porque, deuda que... no, porque arregla 2 pájaros de un tiro. Fíjese usted, vamos a ver. Hoy en día los bancos habrá una persona en la mesa que es el más rentable del banco, ¿vale? Alguien que pide dinero al 1% al Banco Central Europeo, pide un montón de dinero y ese dinero luego lo invierte en deuda del Estado. Al hacer eso, al dejarlo a los bancos, se matan... O sea, ¿qué es lo que arreglas? Estás generando a los bancos un beneficio artificial, ¿de acuerdo? Es decir, usted cobre al 1 y colócalo usted en deuda al 2, al 3, al 4. Con lo cual, estás haciendo que ese margen lo ganen los bancos. Estás ayudando a la banca al pasar por los bancos. Y 2, estás haciendo que haya dinero y que se compren las emisiones de deuda pública. Es decir, es una buena medida porque, ya digo, o sea, si comprara directamente, aparte de temas más legales, pero si comprara directamente, arreglaría a alguien, que es la financiación del Estado. Al dar dinero a los bancos, 2 pájaros. ¿Más preguntas? Había por ahí otro caballero. Aquí en la primera fila. Sí, yo le quería preguntar, no acabo de entender muy bien la valoración de la bolsa americana antes de la crisis, que estamos más o menos, estamos ahora en máximo. ¿Cree que durante los 3 próximos años van a seguir subiendo los mercados? Después de la destrucción de riqueza, de todo el dinero que se ha tenido que poner en el sistema, la impresión desde fuera es de que está sobrevalorado el mercado. Yo no veo cómo puede crecer 3 años más, porque somos más pobres, ¿no? Se han destruido ¿El mercado americano se refiere usted? No. El mercado americano está pagando PERs de 12-13 cuando su PER histórico es 16-17. Es decir, tengo en cuenta una cosa, las empresas americanas hoy ganan más que antes de la crisis. O sea, sus beneficios han subido. Con lo cual, ¿qué pasa en el mundo generalmente hablando? O sea, genéricamente hablando, aunque hay que distinguir por zonas. Las empresas han recuperado ventas, márgenes y beneficios del año 2007, pero no las cotizaciones. Eso es lo que ha pasado. En Estados Unidos, así como en Europa, los beneficios están todavía un poquito por debajo del 2007, en Estados Unidos los han pasado. Su crecimiento es espectacular. Entonces, sus valoraciones son bajas. Las únicas valoraciones que están un poco más apretadas son las del Nasdaq, que están PERs alrededor del 16-17, pero las demás están bajas. Y a nivel macro quizás hay una descorrelación, ¿no? Porque los indicadores macro no son tan buenos como los resultados empresariales y a la larga se tendrían que juntar. Bueno, vamos a ver una cosa. No estamos creciendo al 4, sí. Se crecía antes al 2,5, no está claro que la industria, que el país americano vuelva a crecer como antes, que haya el mismo empleo, etc. Vamos a ver. Esto pasa un poco como aquí. Vamos a ver. Primero, las empresas americanas se benefician del crecimiento del mundo, ¿de acuerdo? O sea, es como aquí. Las empresas del IBEX, ¿por qué el IBEX no debería estar tan bajo? Si fueran todas las empresas de aquí domésticas, que su mercado fuera doméstico, seguramente las cotizaciones de ahora serían correctas. ¿Qué pasa?
que venden en el mundo y el mundo está creciendo. Entonces, sus resultados, ¿por qué están bien? Porque el mundo crece. O sea, oiga, la BMW de turno no vende los BMWs en España, pero se harta de vender BMWs en China, por ejemplo, ¿vale? O en Corea. Entonces, las empresas americanas son exportadoras, les va muy bien, han tenido además una política de dólar bajo muy inteligente por parte de Estados Unidos durante los últimos 3-5 años, y entonces sus beneficios han subido fuertemente. Pero es más, cuidado, porque este era el escenario de los últimos tiempos. Ahora, este año, ya hay zonas desarrolladas con crecimientos buenos. O sea, del 2% por encima, el mundo 3,5%, pero Estados Unidos está ahí, Japón está ahí, otros sitios desarrollados como Australia siempre han estado bien. Es decir, cuidado, porque yo diría que la gran diferencia de este año es que hay algunas zonas desarrolladas que se están sumando al crecimiento, que hasta ahora eran más o menos los emergentes los que aguantaban, ¿no? Una pregunta más. Una última, perdón. El euro dólar, ¿cómo explica la resistencia del euro frente al dólar? Bueno, desde luego que esta es una de las grandes incógnitas, cómo es posible que el euro esté en el nivel que está con todos los problemas que tiene Europa. Aquí hay algunas teorías, una que parece bastante lógica, y es que los chinos, que son los principales ahorradores, lo que están haciendo es aumentar sus reservas, y lo que no quieren es aumentar proporcionalmente sus reservas en dólares, y están aumentando sus reservas en euros. Pero desde luego, al menos de Renta 4, sí que esperamos que de aquí a los próximos 2 o 3 años el euro debería caer sensiblemente con respecto al dólar. Lo que sí que es cierto es que en el tema de las divisas el timing es muy difícil acertarlo, pero tiene poco sentido que el euro se mantenga en los niveles actuales. Hay muchas más personas. ¿Alguna otra pregunta? Rápido, la última. Vale. Hay una cosa que me sorprende siempre, y es que escuchando a todos los que aconsejan, escuchando las radios, leyendo las revistas y demás, se aconseja siempre invertir fuera de España. Lo mismo pasa con otras economías. Si los extranjeros retiran sus fondos y los que pueden invertir en España invierten todos fuera, ¿cuándo se va a arreglar esto? ¿Cuál es el mecanismo para arreglar esto? Por no hacernos trampas al solitario, de alguna manera la parte que significa lo que podemos diversificar los españoles en ahorro fuera, y porque tenga un orden de medida en fondos de inversión. Aproximadamente más de la mitad del patrimonio de fondos de inversión está en fondos monetarios y garantizados gestionados por españoles, que son prácticamente dificilísimos de mover. Lo que significa, por ejemplo, la parte de la inversión en fondos de gestoras extranjeras es mucho más pequeño, es aproximadamente pues un 20-25% crece. En la parte de renta variable, los que tenemos experiencia con clientes, cuando vas y le cuentas que invierta en Grupo GEA o en Geofisic, o que invierta incluso en cosas menos sofisticadas como Intel o Cisco, se sienten menos seguros que cuando les hablas de Telefónica, a pesar de que los números demuestran que podría no tener razón. Yo creo que en general lo que estamos haciendo es un proceso de aprendizaje de todos los inversores españoles de diversificación de lo propio hacia algo que sea de lo propio, de lo doméstico, hacia algo que sea más internacional. El mundo no se acaba donde nos alcanza la frontera, sino que en términos de inversiones probablemente está mucho mejor. Tanto Jaume como Jesús, pues yo creo que en ese sentido lo han dicho muy bien. Da la sensación de que fuera hay muchas más oportunidades y que todo depende del cristal con el que se mira. Si hoy estuviéramos celebrando esta reunión en Connecticut en vez de en Madrid, probablemente España sería un marginal importante en la discusión, pero no crítico. Yo creo que es una situación suficientemente buena como para pensar que las cosas, como digo, no se acaban aquí, hay que llevarlo fuera. Diversificarlo es una mala idea y no va en contra de la estructura global de las finanzas. Pues señoras, señores, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Los tres les podrán atender en sus respectivos stands a la salida, y muchas gracias.